gracias una vez más por tu palabra que será expuesta. Habla a nuestros corazones, abro mi corazón para recibirla, porque esa semilla yo la escucho, la recibo y la creo. Y eso hace que eche raíces, crezca y dé frutos. Y tome el lugar y remueva todo lo que no está bien, todo lo que no está alineado a tu corazón y a tu voluntad. Espíritu de Dios, ayúdame en esta hora, en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes regalar una sonrisa a la persona que está al lado? Hoy voy a hablar de el justo juicio de Dios. Saber que Dios es justo. Y por eso, como que Dios es justo, si estoy en pecado, voy a morir. Porque Él es justo. Esa es la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios exige que el hombre muera. Por eso Jesús fue a la cruz. Porque alguien tenía que pagar. Porque había una deuda que estaba impaga y alguien tenía que pagar. Y como que Él pagó, consumado es, usted y yo hoy podemos acceder a la gracia. Porque alguien murió. Y de eso vamos a hablar hoy. Si usted quiere saber cómo predicarle el evangelio, enseñarle el evangelio a alguien que no le conoce, y puedes invitar a un amigo, sacar tu Biblia, tenés toda la epístola de Romanos. Y vamos a Romanos capítulo 1, verso 16. Entonces usted sabe que si empieza a llover fuerte es porque puedo continuar la prédica, ¿sí? Ya sabe eso. Entonces si llueve muy fuerte, estoy terminando, le voy a pedir a Dios que pare. Le felicito porque siempre viene, se sienta, presta atención, no le interrumpa al que está al lado. No se le ocurre en ese momento querer ir al baño o querer ir a maquillarse. Le digo, no sé si me explico. Estás atento a lo que Dios va a decir. Entonces, el justo juicio de Dios. ¿Por qué Dios castiga justamente? ¿Y de qué nos libra? ¿De qué nos libró? Y es importante que usted y yo sepamos de qué Dios te libra. Porque si no sabes de qué Dios te libra, entonces a quién estás adorando, cómo le vas a amar, cómo vas a conocerle a Dios. Y dice así en Romanos capítulo 1, 16: porque no me avergüenzo del evangelio. Y cuando dice evangelio, significa, evangelio es la presentación de la persona de Jesucristo. Yo te presento a Jesús, te hablo de Él, de lo que Él hizo. Eso es evangelio. La buena noticia, presentar a la persona de Cristo. Pero si yo no conozco, ¿cómo voy a presentar? Si yo no sé quién es Él. Entonces, presentar a Cristo, eso es el evangelio, la buena noticia. Pero siempre hay una mala. Y los que andan en desobediencia, porque Dios es justo, Dios le va a salvar, va a dejar pasar por alto. No, como que Él es justo, va a castigar todo pecado. Para comprender por qué Dios es justo, así como al arrepentirme es misericordioso y me va a salvar, como el ladrón que se portó mal y dijo, Señor, dice que los dos ladrones le injuriaban, pero en uno del evangelio dice que uno de ellos sabía, fue tocado y le dijo al otro, no, es justo que nosotros estemos acá. Este hombre no hizo nada. Acuérdate de mí, Señor Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Fue justo? Sí, porque se arrepintió. Pero ¿es justo que el otro se vaya al infierno? Sí, porque nunca se arrepintió. Y yo me arrepiento cuando en mi corazón entiendo que soy un pecador, que no puedo salvarme a mí mismo y que necesito un Salvador. Cuando eso comprendo y entiendo, tengo que dar un paso de fe, arrepentirme, creerle, aceptar su sacrificio y seguirle, obedecerle, congregarme, formar parte del cuerpo, así como venimos hablando. Porque si no lo hago, no soy parte del cuerpo. Y usted y yo no podemos crecer fuera del cuerpo.
Usted no puede crecer separado del cuerpo. ¿Qué pasa si te corto un dedo? Mejor cortarte a vos que a mí. Si te corto un dedo y dejas el dedo, ¿qué va a pasar? Va a morir. No puede crecer de fuera. Usted no va a poder crecer si no está conectado al cuerpo. Y estar conectado al cuerpo no es solamente venir y escuchar. Va mucho más. Se tiene que desarrollar. Alguien te tiene que estar discipulando, corrigiendo, enseñando. No, Dios y yo. No se puede. Esta carrera es dificilísima y solo te vas a quedar por el camino. Entonces después hay personas que ya no le ves más. ¿Por qué? Porque no dieron ese paso de ser parte del cuerpo. Entonces dice acá, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para salvación. Eso es lo principal. Lo principal del evangelio es la salvación. Es que usted se santifique. Es que usted crezca en el conocimiento de Cristo. Es que donde usted vaya sea luz. Eso es lo principal. Porque la única promesa que Dios nos hizo, sinceramente te digo, la única promesa que Dios nos hizo es la salvación. No hay otra promesa. Él no te prometió otra cosa. Porque si Él prometió sanidad, mi mamá no iba a morir. ¿Me sigue? Él no prometió eso. La salvación es lo que prometió. Porque Él vino para salvarnos. No vino para otra cosa. Entonces el evangelio es presentar la mala. Hablar de la buena noticia y hablar de la buena es presentarle a Cristo. ¿Pero qué tengo que presentar de Cristo? Lo que hizo, no lo que va a hacer. Porque si yo enseño de Dios lo que va a hacer por vos, entonces dejo por el piso lo que hizo. Y a la hora de la verdad, lo que hizo es lo que te salva, no lo que puede hacer. Porque no te va a salvar dos veces. Te puede sanar, dar un trabajo, pero eso no te va a salvar. Y como que Él vino y pagó la deuda y nos da la salvación, es lo que yo debo de santificarme, es lo que yo debo ser parte del cuerpo, es donde yo necesito a alguien que me esté corrigiendo y formando. Yo no me puedo manejar por mi cabeza, porque si no voy a comportarme como un niño en la calle. Y voy a empezar a decir groserías. No me voy a bañar, voy a tener piojo y después le voy a mudar a otro. Pero cuando un niño está bien cuidado, ¿verdad? Que se le baña, se le peina todo, se le perfuma, ¿verdad? Que sí se le educa. Y si tu hijo dice grosería, ¿por qué decís esa grosería? ¿Me escuchaste a mí decir grosería? ¿Me escuchaste a mí decir grosería? No, ¿verdad? ¿Y por qué decís entonces? Pero si no hay alguien que es ejemplo y te está corrigiendo, ¿cómo me voy a formar? ¿O acaso tu hijo se educa solo? Usted le tiene que corregir. Y todo depende de la edad que va creciendo. Si es muy chico, todo quiere tocar. Y si no está en buena forma, mamá querida. Y justamente ayer, en estos días me estaba recordando cuando era niño. Dios mío, qué terrible. Las cosas que pueden pasar en la mente de un niño. Y si estás solo, mamá, atajate. Estando solo, las cosas que venían a mi mente y las ejecutaba, las hacía y eran de terror. Ameritaba esos castigos terribles. Y lo peor que me pudo haber pasado, pero fue lo mejor, es vivir en la época donde las señoras de antes, o sea, mi mamá ya tendría que tener casi 90 años, hoy ya no está, y mi abuela más de 100. Esa generación de la combinación de la mamá y la abuela sacaba lo mejor de uno.
no hay psicólogo. Si la maestra decía, ¿sabes que tu hijo está en falta? ¡Ja! Hoy día el maestro es el culpable. Y era tan terrible que cuando cumplí 9 años me expulsaron del colegio. Y mi papá me decía, ¿sabes que ya no te quieren más en este colegio? ¿Qué le decimos a tu mamá? Papá, ¿qué le decimos? Entonces lo mismo pasa cuando naces espiritualmente. Necesitas que alguien te corrija, que te diga, te enseñe lo que dice la palabra para tu crecimiento espiritual. Y estamos acá para crecer y esto va a seguir creciendo. ¿Y saben por qué va a seguir creciendo? Porque fue Dios el que construyó esto. Y esto va a seguir creciendo, va a seguir viniendo más familia, más gente, más niños, más cultos. Todavía no empezamos, pero Dios lo va a hacer. La maldad se va a multiplicar, pero Dios también se va a mover a la par. Y Él va a ir añadiendo los que van a ser salvos. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, este es uno de los versículos que me encanta. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es justo? Porque practica la justicia. ¿Y por qué es justo? Porque fue declarado justo por Dios, fue justificado. Y ese es un término legal de abogacía. Si hay abogados, vas a saber lo que le estoy hablando. O sea, yo sé lo que él me va a estar hablando, ¿verdad? Porque yo no soy abogado. Entonces estoy justificado delante de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. No por mis méritos, no por mis obras. Porque mis obras son como trapo de inmundicia. Yo no puedo salvarme delante de Dios, porque si fuese salvo por las obras, entonces el que me debe es Dios. ¿Verdad que sí? No es que yo soy un santulón, un capo, me porto bien, soy un santo. Entonces Dios te está debiendo. Por eso yo no puedo salvarme por las obras, porque el día que fallé, tengo que morir. Pero mientras obedezca, espectacular. Pero el día que fallé, tengo que morir. Por eso no puedo ser salvo por las obras. Pero eso no quiere decir que no tenga que hacer las obras. Porque cuando se habla de obras, no está hablando en que yo, te voy a dar de comer a vos. No, está hablando de que no mientas más, decir la verdad. Eso es una buena obra. Que haya una transformación. Entonces, acá no dice el injusto por la fe vivirá. Porque a veces malinterpretamos la fe. No, yo creo, pero no es obediente. Y si yo no soy obediente, entonces no tengo fe. Porque primero creo, después obedezco. Porque creí, obedecí. No porque obedecí, creí. ¿Se comprende? Porque escuché y creí, decidí obedecer. La fe antecede a las obras. Porque creo, obedezco. Por eso tengo fe. Por eso soy de fe. Por eso soy justo. Pero eso no me salva. Porque yo no soy salvo por obras. Pero mi obediencia es el resultado que estoy conectado con la vid verdadera. Que estoy conectado con la cabeza que es Cristo y yo soy el cuerpo. Estoy conectado, no estoy separado. No me manejo individualmente. ¿Cuál es el síntoma de alguien individual? Viene cada tanto al culto, viene tarde. Si por ahí tiene una criatura, está por afuera con la criatura, no quiere entrar. Parece que está adentro, pero no está adentro. Está en otro lado. Si hay un partido, está viendo cómo está el resultado, ¿verdad? Menos mal que tenemos en la mañana, ¿verdad? Tiene el corazón dividido. ¿Qué es lo que está pasando acá? No se quiere comprometer en ningún ministerio. No quiere diezmar, no quiere ofrendar. No le preocupa si la obra sigue o no.
El que le preocupa si viene o no este domingo al culto. Pero ¿verdad que no se suspende nunca? No se suspende porque hay gente comprometida. Y hay gente que va a venir y va a estar. ¿Verdad que sí? Y siempre hay un remanente que hace que todo avance. Porque si todos estuviésemos mal, estaríamos mal realmente. Y eso nunca ocurre. Siempre Dios tiene un remanente de gente que se santifica y hace bien las cosas. Porque si no, no existiría su iglesia. ¿Me comprende? Entonces todas esas cosas yo tengo que analizar si yo realmente estoy conectado, estoy comprometido y estoy viviendo en obediencia y en santidad. Vuelvo a decir, esas obras, esa obediencia no me salva. Porque el día que peco, tengo que morir. Soy salvo porque el día que peco, puedo pedir perdón. Porque Cristo introdujo el perdón de pecados. Pero antes de eso no había perdón. Entonces yo no podía fallar. Me iba a salvar por las obras. Pero ¿qué pasa cuando desobedezco? Estoy perdido cuando no desobedezco. ¿Quién me salva? Y ahí está Cristo. Papá, perdóname. Hoy mentí y merezco morir. Perdóname, estoy arrepentido. Y nos limpia de todo pecado con su sangre. Dice, porque la ira de Dios se revela. Ahora voy a ir a gran velocidad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá Dios va a empezar, el apóstol Pablo va a empezar a explicar por qué el hombre es digno de ser castigado y por qué el castigo de Dios es justo. Eso es lo que vamos a desarrollar en este mismo momento. Que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Puede explicarme usted por qué ese sol no se cae? La palabra de Dios le sostiene. Y si falla un segundo o aumenta la velocidad de cómo giran todos los planetas, va a haber un choque terrible. Y ahí no hay semáforo, guía de tránsito que está guiando todo eso, ¿verdad? Automático gira todo. Por eso ese sol está. Pero dice la palabra que va a desaparecer. Que en la Nueva Jerusalén tengo más tiempo. Que en la Nueva Jerusalén la gloria de Dios nos va a iluminar. No va a haber necesidad de luna ni de sol en el cielo. Ni siquiera, nunca va a ser de noche. Porque Dios está ahí y Él no se va a apagar. Pero Él sostiene eso, con su palabra sostiene eso. ¿Cómo no amarle a un Dios así? Que Él se acercó. A Él le plació que usted y yo seamos sus hijos y que puedo sentarme en su regazo. A Él le plació darme de su espíritu que está dentro tuyo. Y si está dentro tuyo, soy templo. Pero eso dice nos Dios, el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Yo puedo decir papá porque soy parte de la nueva familia de Dios, porque nací por segunda vez. Es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino. Un nacimiento espiritual, y el que nace dos veces muere una vez, y el que nace una vez muere dos veces, ahora y la muerte segunda. Pero el que nace dos veces, la muerte segunda no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y usted y yo vamos a resucitar. Así como Cristo resucitó, vino la muerte en la tumba a buscar un pecado en Jesús, no encontró ninguno y por eso Jesús resucitó, porque no encontró ningún pecado. Entonces dice que era imposible que Él sea retenido por la muerte. ¿Pero sabe cuál es la diferencia con Jesús? Él nació sin pecado y murió sin pecado. Él no podía pecar nunca. Y como que nunca pecó, el sacrificio fue aceptado por Dios. Y la deuda fue pagada. Anuló el acta de los decretos que no era contraria. ¿Y cuál es el acta de los decretos que no era contraria? Romanos 3:23. Ya estamos por llegar. Romanos 3:23. Salió
una boleta de infracción. Así cuando yo cruzo en rojo, me hacen una boleta. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, salió una boleta de infracción, por usar ese término para que usted entienda. Pero la infracción era contra el trono altísimo de Dios, la humanidad. Y la infracción es: por cuanto pecaste vas a morir. Perdóname. No, pecaste, está frito. Perdóname. No hay caso. No había perdón de pecados. En Cristo Jesús sí yo puedo pedir perdón, porque Él introdujo el perdón. Porque usted y yo vamos a seguir pecando, pero eso no tiene que ser mi esencia. Si me arrepiento de todo corazón, no puedo seguir pecando, porque el pecado me mata, me hace daño, me destruye, te puede generar enfermedades irreversibles. Y Dios quería que vivas más. (21) Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Entonces no le dieron la gloria ni la gracia. Nunca deje de darle gracias a Dios por todo y la gloria a Él. No sea un malagradecido, y tampoco la gloria es para mí. Todo lo que yo logro, eso es gloria de hombre. La vana gloria de la vida, dice. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida no provienen de Dios. Por eso el apóstol decía: todo lo que he logrado lo tengo por basura. Porque acá realmente lo importante es conocerle a Dios, conocerle a Cristo. Ya no vivo yo. Nada voy a traer, nada voy a llevar. Nada. No decidí traer nada y tampoco puedo decidir llevar nada. Porque voy a volver al polvo. Y dice en Job que si Él retira de su espíritu, automáticamente vuelvo al polvo. El hombre automáticamente, si Él retira su espíritu de mí, dice que vuelvo al polvo. Entonces, cada segundo que respiro le pertenece. Su aliento. Darle gloria y gracias siempre. Gracias por mi trabajo. Gracias por la salud. Está siendo difícil. Gracias. Porque esa situación difícil hace que seas un mejor hijo. Y ahí no está el diablo metido. Entonces, si yo me quejo porque Dios me está corrigiendo, soy un malagradecido. Porque Él quiere que participe de su gloria. Y eso que Dios está haciendo es para remover eso que está en mi corazón y me va a perjudicar. Tengo que renunciar. ¿Por qué? Porque me va a hacer mal. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice? Su corazón se llenó de oscuridad y su razonamiento. Lo que estás razonando y pensando no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de los hombres. Es el consejo de la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Y así empiezo a razonar. Razonamientos como: bueno, vos decidís si te gustan los hombres. Total, si vos querés ser mujer, vos decidís. Esos razonamientos. Entonces, oye, la estrategia no es decirle a una niña: ¿sabes que es bueno que te guste una niña? Porque no es correcto. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vos podés decidir. Ese está a full en nuestros niños. Te felicito que traigas a tu niño acá, porque ellos van a ser bombardeados con la intención que se vuelvan homosexuales. Es el trabajo principal del diablo. Yo tengo gente que me trae niños y ya llegó tarde. He hablado con niños totalmente amanerados. Llegó tarde. Ahora hay que sembrar el evangelio. Y no es traerle nomás acá.
Si tu vida, tu conducta durante la semana no es la correcta, ellos ven todito, copian todo. Y yo a veces cuando veo que un niño hace algo indebido, le miro al papá, ¿de quién aprendió? ¿De vos o de vos? De alguien aprendió, ¿verdad? Entonces eso es algo concreto, y si Dios te entrega a los niños es para que vayan al cielo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible. Cuando no le dieron gloria ni gracias, se empieza a descomponer. ¿Y esto puede ocurrir dentro de la iglesia? Por supuesto. Vas a tener otros ídolos. Dios no va a ser lo primero en tu vida. Cuando llega la hora de decidir entre Dios y otra cosa, no, Dios me va a entender. Le vas a regular. Le vas a dejar en segundo plano. Total, Él puede esperar. Estando dentro de la iglesia puede ocurrir esto, por supuesto. O dejaste de ser un ser humano. Seguís teniendo 2 ojos, ¿verdad? Una nariz, orejas. Si eres de la tierra, esto es para vos. Estando dentro de la casa. Aves, cuadrúpedos, reptiles, 24, seguimos. Por lo cual también Dios los entregó. Miren, ¿tiene que ver el diablo algo acá? Cuando estoy haciendo mal las cosas, empeora mi estado, empeora mi situación, y es el Dios el que hace. Porque ya viene un juicio por desobediencia, por rechazar, por tomar en poco su palabra, por menospreciar su palabra. Podés menospreciar lo que yo te digo, pero no lo que Dios dice. Por lo cual también Dios, no le meta al diablo, los entregó a la inmundicia. Qué malvado es Dios. No, Dios no es malo. Decirle que está al lado, es justo. El malvado soy yo, por no decir sos vos. Entonces usted cuando dice el malvado soy yo, también está diciendo, ¿verdad? El malvado soy yo. ¿Verdad que al decir todo entramos, verdad? Entonces es muy clarito. Dios los entregó a la inmundicia. Porque es justo. ¿Y por qué es justo? Porque no te entró por acá y te salió por acá lo que Él dijo. Entonces cuando menosprecio la palabra y digo, este versículo sí, este versículo no, Él mismo te entrega la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios. Porque la homosexualidad es un tema del corazón. Siguiente, 25. Vamos a ir más rápido porque si no va a llover más fuerte. 25. Claro, Dios me está esperando. ¿Sabe cuánto me falta? Ya que cambiaron la verdad de Dios. Atienda muy bien lo que dice acá. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Saben cuál es la verdad de Dios? La adoración. En espíritu y en verdad. Dios busca adoradores en espíritu, porque Dios es espíritu, pero también en verdad, porque usted tiene que ser una persona obediente. Porque Abel se acercó con su ofrenda al Señor, y también Caín, y miró con agrado la de Abel, pero la de Caín no. ¿Y saben qué dice la Biblia de Caín? Que sus obras eran malas. Por eso le mató a su hermano. Porque uno no le mata a su hermano de la noche a la mañana. ¿No le vas a matar? Pero le mató porque sus obras eran malas, su conducta era mala. Y así él traía la ofrenda. Por eso dice, si tenés algo contra alguien, deja tu ofrenda, anda a arreglar primero. Entonces a Dios le interesa más tu corazón y tu conducta que el que le deja a Él. Pero eso no quiere decir que por eso voy a dejar de darlo, no me malinterprete. Porque ese dinero no te va a salvar. Pero lo que está mal en tu corazón me va a destruir, me va a hacer daño. Entonces cambiaron la verdad por la mentira. ¿Cuál es la mentira? ¿Saben cuál es la mentira? Adorar y dar culto a las criaturas antes que al Creador.
Y si hay cosas en mi corazón, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque Dios no es el primero. Entonces ya no le da gracias a Dios, ya no le da la gloria, porque Dios no es lo primero, el cual es bendito por los siglos. 26. Por esto, porque cambiaron la verdad por la mentira, por esto, ¿qué hizo Dios otra vez? Entonces decirle que está al lado, no le culpe más al diablo, porque nosotros no pecamos contra el diablo, pecamos contra Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Siguiente. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y hoy es tan terrible este tema. ¿Vieron cómo está Europa? ¿Vieron los Juegos Olímpicos? Entonces, porque se habló del Evangelio, todos se sintieron mal en la Copa América, pero por todo. Es terrible. Hoy día, cuando yo me encuentro con un varón, ya no sé qué es. ¿Verdad? Pero si te encuentro a vos, yo sé, ¿verdad? Que vos sos un hombre, ¿verdad? Así, ¿verdad? Se porta bien. Terrible. ¿Por qué? Porque la gente se porta mal. Peca que da calambre. Vos le preguntás a alguien por la calle que te diga un versículo bíblico, no sabe. Terrible. Y yo siempre digo, si hoy desaparecen las Biblias, viene alguien y saca todas las Biblias del Paraguay, ¿cuánto de la Biblia hay en tu corazón? ¿Cuánto? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios tiene que estar escrita en la tabla de tu corazón. Por eso cuando yo abro la boca sale versículos. Pero si al abrir la boca sale grosería o sale telenovela, no sé qué otra cosa puede salir. Porque eso es lo que acumulo en mi corazón en la semana. Entonces cuando estoy por pecar o estoy siendo tentado, viene el Espíritu Santo y busca un versículo en el corazón de Juan Manuel. Acá está toda la Biblia. Entonces le dice, Juan Manuel, usa este versículo y decirle escrito está. Pero si no encuentra nada, ¿sabe que este cheque no puedo cobrar porque es sin fondo, no tenés que depositar ahí? ¿Usted me está entendiendo? ¿Comprendió? ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, dice, ¿verdad? Y 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Verdad que esta gente no le tiene en cuenta a Dios? No puedes hablar de la palabra de Dios, quieren sacar. Es más, ahora ya están sacando versículos de la Biblia y ya están sacando todo lo que está escrito en la Biblia que va en contra de la homosexualidad, ya están sacando. Porque la Biblia está desactualizada, porque va en contra, porque quieren enseñar que es una decisión que Dios le hizo así, ahora el culpable es Dios, y enseñar que esto es una enfermedad, y no es una enfermedad, es un pecado. No tiene cura, porque es un pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no le culpa al diablo. Dios lo entregó una mente. ¿Qué significa reprobado, profe? Lo contrario de aprobado, ¿verdad? Quiere decir que se aplazó. ¿Y saben que una mente reprobada? Alguien que cree que nosotros podemos abrazarnos y besarnos. Es una mente reprobada. ¿En qué cabeza entra? O sea, acá yo puedo decir el término, ¿en qué cabeza entra? Porque no puede entrar en un razonamiento. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó, o sea que le rechazaron a Dios, separaron su palabra. Su palabra no es nada, no es nadie. Por eso hacen burla de Cristo. Homosexual, le presentan a Jesús homosexual. Europa está terrible y va a ser todo un continente musulmán.
desastre. Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidad. Imagínense todas estas cosas que estén en tu corazón hoy día, porque evidentemente esto ya no está en tu corazón. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Imagínate tener todo esto en el corazón. En otro tiempo no nos afectaba. Disfrutábamos siendo malos. Necesitábamos pecar, porque eso hace el pecado. ¿Querés pecar? Si no pecas, no estás bien. Pero el espiritual, si no ora y no viene, se siente mal. Y el que no, bueno, vamos por la iglesia. Vamos por la iglesia. Sale ya el demonio un poquitito y entra otra vez. Vamos a la iglesia. No quiere entrar en la casa de Dios. ¿A quién le pasó esto? No levante su mano. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Saben lo que es aborrecer? Aborrecer significa estar harto de alguien. Estar harto de una situación, eso es aborrecer. Estoy harto de Dios. Eso significa aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ay, ¿verdad que está bueno? Inventores de males. Desobedientes a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y honrar significa dar un trato especial. ¿Le estás dando un trato especial a tu papá y a tu mamá? ¿O qué le digo? Bueno, la vieja. ¿No le estás diciendo eso a tu voz? No, ¿verdad? ¿Me comprende? Le estoy dando un trato especial. Si no lo estoy haciendo, me tengo que arrepentir, porque estoy pecando. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural. Hoy hay niños que matan en las escuelas. No sé de dónde sacan las armas. Implacables, sin misericordia. Está hablando del hombre que cae en toda esta situación cuando no le dio gloria, cuando no le dieron gracias, cuando cambiaron la verdad por la mentira y se empieza a descomponer, porque Dios mismo le empieza a llevar a ese estado. Por eso hay gente que está años en la iglesia y no se va a ningún lado, porque es desobediente. Por eso no se va a ningún lado. Y pasan los años y cada vez está peor. ¿Y qué puede hacer? Porque no es contigo, no es conmigo, es con el Señor. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿se acuerda que siempre le menciono? No es el que cae, es el que practica, el que es un profesional. Mintió, sigue mintiendo. Conozco demasiados cristianos que mienten que da calambre. Y es gravísimo porque la mentira tapa otros pecados. No es solo la mentira, tapa otros pecados y engaña. Por eso la mentira es mencionado muchísimas veces en el Apocalipsis y en el juicio. La mentira, muchísimo. Que los que practican tales cosas son dignos. ¿Qué significa digno? ¿Qué es digno?
que hizo mérito. O sea, yo estoy tirando nomás porque la pregunta es para usted. ¿Qué es digno? Hice todos los méritos para merecer. ¿Qué dice? La muerte. Y porque Dios es justo te va a matar. Ay, Dios es amor. No, eso no es cierto, es una mentira. Eso no es cierto. Te va a matar porque es justo. Pero no porque te portes bien te vas a ir al cielo. Pero portarte bien significa que naciste de nuevo. Significa que te arrepentiste. Significa que estás conectado con Cristo. Conectado con el cuerpo. Por eso obedezco. Por eso se nota en mi conducta que estoy en el cuerpo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es tremendo. El 2:1. Conseguimos. Voy a ir más rápido porque ya paró la lluvia. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. El 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que, marca en tu Biblia, practican. Los que practican. Porque los que practican no son libres. ¿Verdad que cantamos así? Libre soy libre en el Señor. ¿Pero libre para qué? Para no pecar. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que soy libre y puedo mirarle en el rostro a una persona y decirle que le amo y le abrazo. Porque soy libre, porque no hay nada en mi contra. Pero ¿qué pasa si yo le veo a alguien? Me voy caminando y le veo a él y no me di cuenta. Y cambió toda mi cara porque él te vi y vos te diste cuenta. Y enseguida te vas a dar cuenta que hay algo en mi corazón contra vos. No le puedo ni abrazar. Entonces no soy libre. Porque hay algo en mi corazón que impide que yo te abrace y te ame. Entonces, ¿cómo se cura eso? ¿Cómo se cura cuando tenés algo contra alguien? Te da el antídoto. Te vas, le abrazás y le decís que la amás y te curaste. Ahora, pastor, ora por mí. No, yo no voy a orar nada. Lo que puedo hacer es darte un cintarazo y darte una orden que te vaya, le abrace, le bese todo y le pida perdón y te curaste. Y dice, ese ahí de él. ¿Verdad que usted cuando tiene su hijo hay un problema, le da una orden que se perdonen? Le enseña a usted, perdónense. O va a mandar tu hijo en tu casa. ¿No puede mandar? Y mi mamá me decía, escuchaba así que había criaturas que se portaban mal y mi mamá decía, una semana nomás le quiero en casa. Y acá los que tienen 50 para arriba saben lo que les hablo, como eran las mamás y las abuelas de antes. Y no digo lo peor, creo que fue lo mejor. Porque hoy soy como soy gracias a mi mamá, gracias al azote, en el buen sentido. No sé cómo decirle el instinto. Y tampoco me traumé. No, soy educado, respeto. No hago cosas indebidas. Cuando están personas hablando no me voy a meter. Porque es así. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Porque Dios tiene todas las pruebas. Esto hiciste, no te arrepentiste, practicaste, no fuiste libre, no creíste en mí, no aceptaste la corrección que yo te daba, no aceptaste cuando tu esposa te corregía, porque quién sabe que la esposa le corrige a uno también. Tu esposa no va a hacer todo lo que vos le decís y crees. Eso no va a ocurrir. No te ilusiones. Te van a decir, ¿y está mal eso? Está súper bien. Porque si tu esposa es un alcahuete, te va a ir muy mal a vos. Si ella te cubre, te va a ir mal. Así que digan nomás, esposas, lo que tengan que decir. O sea, no necesito lo decirle, ¿verdad?
No van a ser igual, pero son de bendición. Porque la mujer sabia edifica, más la necia con sus manos la derriba. Entonces, los que practican tales cosas es según, ¿qué dice? Verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y Dios espera. Y en la gran tribulación va a ocurrir eso. Van a venir las cosas terribles y Dios da una pausa. No destruye todo, destruye la tercera parte y da pausas para que el hombre se arrepienta. Y una multitud incontable en la que va a salir la gran tribulación. Pero no espere pasar ese momento. Cuando venga Cristo, cuando venga el arrebatamiento, usted y yo debemos irnos. Aunque sea de la cola del caballo, te vas. ¿Te gustó decir? ¿Me comprende? Aunque sea en la cola del caballo. Pero no se quede, mi querido. Vamos a unirnos, ser luz y ejemplo. Una iglesia sin mancha y sin arruga para cuando Él venga. Pero no solo nosotros, porque Dios va a seguir añadiendo más gente. Entonces dice acá, el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Me voy a presentar algún día delante de Dios. Anoche estuve en un velorio y el esposo de la hija del difunto era un conocido. Y le encontré ahí, hablamos. Y tuve que dar una palabra fuera con mucha gente. ¿Y cuál era el mensaje? Algún día me va a tocar partir. Y voy a tener que presentarme delante de Dios. Y la pregunta es, ¿estás preparado para ese día? Porque te puede sorprender. La muerte te sorprende. Yo me quedo sorprendido porque después de 2 o 3 días ya está enterrado. Y no había ningún indicio de que pueda morir. Ninguno. Y se fue. Ya no está. ¿Estaba preparado? Solo Dios sabe. No puedo decir está en la presencia de Dios. Yo no sé. Solo Dios puede saber si está o no. El justo juicio de Dios, el cual, 6, ¿y cómo te va a pagar? Está explicando nomás acá cómo el hombre se descompuso, cómo vinimos leyendo y cómo practica, y que los que practican tales cosas son dignos de muerte y que no tienen excusa delante de Dios, que ninguno tenemos excusa delante de Dios. Eso es lo que está diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y todo esto empieza a enseñar y después va a entrar diciendo la buena noticia. Y usted y yo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y siempre yo digo, el término que utiliza el apóstol Pablo, en Cristo, es un término. Porque si yo siempre me acerco a los que están cerca míos, si alguien te pregunta, ¿dónde estás ahora? ¿Qué le vas a responder? ¿Ahora dónde estás? ¿Pero en dónde? En la iglesia. Es una posición, es un lugar, estoy en la iglesia. ¿Y qué significa en Cristo? Dentro de Él. Porque Juan dice que yo estoy en Dios y Dios está en mí. ¿Me puede explicar eso? Primera de Juan habla que yo estoy en Dios y Dios está en mí. Uno. Como un matrimonio.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Por qué dice perseverando? Por eso dice, los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Tiene que ser hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos, no hasta el último día que me toque vivir. Los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Y perseverar es firme y constante. Firme es que no se mueve y constante que no baja la intensidad. Yo no puedo bajar la intensidad, por más que hayan problemas, por más que haya situaciones difíciles, porque eso es algo externo. Pero lo interno tengo que ser intenso para que haya una transformación. Intenso en el cual Dios me habló y ahí me tengo que arrepentir. No dejar para mañana o pasado, porque me vuelvo a enfriar. Y el corazón por el pecado se hiere, es engañado por el pecado y es duro. Por eso dice, por la dureza de vuestro corazón atesoras maldad para el día del juicio. ¿Por qué? Porque estás acá y no quiero soltar, porque demasiado me gusta ese pecado, no quiero dejar. Y te corrigieron, sí, muchas veces, pero me encanta, Señor, no quiero. Y me voy a quedar con eso y voy a pasar la eternidad lejos del Señor, porque Él vino y dio su vida para dar solución a ese problema, no a las demás cosas. Dios no necesita tu permiso para bendecirte y regalarte lo que Él quiere, darte lo que Él quiere, sanarte. Pero Él no puede hacer nada si vos no te rendís a Él, si no le pedís perdón, si no reconoces. Eso es algo interno que yo decido. Cuando se me dice ya, esto quiero, Juan Manuel, está en la palabra, Él decide si acepta o rechaza. Y si rechaza, se empieza a descomponer su corazón, como hemos leído. Y no tiene nada que ver el diablo, porque es Dios mismo, porque el juicio es contra Dios. El pecado es contra Dios, no es contra el diablo. Yo no pego contra el diablo. El diablo no me lleva al infierno, me lleva al infierno el pecado. No estoy esclavo al diablo, estoy esclavo al pecado. Y confieso el pecado para ser libre, no al demonio. No sé si me estoy entendiendo. Para no mezclar las cosas místicas y espirituales. Por eso mucha gente no es libre, porque no se le explica correctamente cómo tiene que ser. Entonces dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, ¿de quién? De Dios. ¿Para quién? A los que son contenciosos. ¿Quiénes son los contenciosos? ¿Con quién contienden? Decirle que está al lado, con la palabra. No, ¿será que es tanto así? Cuando entras en ese juego ya fuiste engañado. ¿Será que es tanto así la palabra? Pero ira y enojo a los que son contenciosos, los que se pelean, están cuestión, se están resistiendo y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la. Entonces no contienden con la maldad, no contienden con el engaño del diablo, con las mentiras. Agarra todo eso, pero contiende y se resiste a ser obediente. Siguiente verso. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Wow. 11. Marque. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Es tremendo, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Vamos a el 3. Algunas características del hombre. Dice el 10, 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Dios te cambia y te transforma. La religión no te cambia. La ley es como un espejo en el cual usted se ve. Y
se ve despeinado, se ve mal. Pero el evangelio es como el espejo y viene alguien y te empieza a arreglar el pelo, te empieza a maquillar, te empieza a transformar. Eso hace el evangelio, no la ley. La ley solamente te muestra, te radiografía mi condición, pero no me puede transformar. No tiene poder para hacerlo. Porque no está el Espíritu de Dios. Entonces Cristo, cuando pagó la deuda, nos arropó y nos dio todo para que seamos salvos. Dice 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Decirle que está al lado, en otro tiempo. Tampoco asustado parece. Miren porque está al lado, en otro tiempo. Eso eras en otro tiempo. Porque si seguimos así, tampoco es difícil la cosa. ¿Me explico? En otro tiempo. 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso cuando decimos ya no estoy bajo la ley, no quiere decir que se anuló la ley. Porque sin ley no hay pecado. Y sin ley, ¿cómo voy a saber lo que es pecado y lo que es no? Porque Jesús, ¿cómo pagó la deuda? ¿Cómo Dios le pudo medir a Jesús y decir sí cumpliste todo si no existía el Nuevo Testamento? No sé si me explico. Entonces la ley, lo que cuando dice no estamos bajo la ley significa que yo ya no voy a ser salvo bajo esa condición de ser obediente a la ley o por las obras de la ley. Porque es imposible que yo me pueda salvar de esa manera. Porque mientras obedezco, pero el día que desobedecí tengo que morir. Perdóname, no, la ley dice que tenés que morir. Perdóname, por favor, perdóname. No hay perdón. Tenés que morir, mi cuate. Fallaste. Te dije bien, Ingo. ¿Y por qué es lo que hace entonces? De acá. ¿Se entiende, verdad? No hay perdón. Por eso no puede salvarme. Pero no quiere decir que yo no tenga que obedecer. Porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo yo? Y esa ley, si antes era pecado, hoy sigue siendo pecado. No es que en el tiempo de Caín y Abel el pecado era matar y hoy ya no. ¿Verdad que igual yo no le puedo matar a nadie? ¿Verdad? Que no le querés matar a nadie. O a veces te dan ganas. Es lo mismo. Es igual pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice el 21, pero ahora, decirle que está al lado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que ya anunciaron ya cómo iba a ser la justicia, pero en Cristo se cumplió. ¿Qué dice el 22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Impresionante, ¿verdad? Después dice en el 31. ¿Qué dice el 31? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que hacemos? Confirmamos la ley. Después dice el 5.1.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si me ayudan en el teclado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya fuimos justificados. Y si pecamos, abogado tenemos. Si pecamos, pedimos perdón. Pero no puede haber pecado en nuestra vida delante del Señor. Por eso cada mañana nos humillamos delante de Él y pedimos perdón. Y tenemos su Espíritu que te va a convencer y quebrantar cuando estás pecando. Te va a quebrantar. Porque está el Espíritu de Dios dentro tuyo. Y Él está viendo todo. Y muchas veces decimos, Espíritu Santo, ven. Y no está dentro tuyo. O salió un rato porque estaba mirando alguna cosa indebida. Entonces salió. Y a lo mejor no va a querer venir más, ¿sí, verdad? Está dentro tuyo. Porque sos su hijo. El día que le entregaste tu vida a Cristo. Porque si no, no nacimos de nuevo si no está. Entonces Él ve todo de adentro lo que vos haces. La cámara está adentro. No está afuera. ¿Será que alguien me está viendo? Menos mal que no está, nadie está adentro. Puede darle un aplauso al Señor. Bendito eres Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y es lo que le dije cuando está pasando situación difícil. Gracias, papá, por esa situación difícil. Porque yo soy tu hijo y esto me va a formar. Y cada día voy a ser un mejor hijo. Gracias, papá. Y no solo, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Saben qué es paciencia? De larga duración. No sé cuándo va a terminar. Sin quejarme, sin rebelarme. Hasta que Dios diga, quitó la aflicción. Hoy es el día. Pero fuiste fiel. No supiste el tiempo que iba a terminar y nunca te quejaste ni te rebelaste. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia? Prueba. ¿Y la prueba? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios nunca más. No quiero escuchar nunca más de tu boca que digas, nadie me ama. No quiero escuchar, porque no sé lo que te voy a hacer. Nunca más digas, nadie me ama. Eso hacen los inmaduros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y a veces se va. Ven, no fue dado. Está dentro tuyo, soy templo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu de su Hijo está dentro mío. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol y el Espíritu Santo expusieron que el hombre es digno de muerte, pero Cristo dio la salida. Dios dio la salida y nos justifica delante de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es la fe? Escucho su palabra, creo, me arrepiento, la aplico, le amo con todo mi corazón, le obedezco. Él es mi Señor. Estoy conectado, estoy en la iglesia, le amo a Dios y le amo, mira el que está al lado. Quiero decirte que aunque te parezca feo, es hermoso. Mírale, porque no sé vos cómo es tu óptica, no sé, a lo mejor puede ser hermoso, puede ser feo, para otro es lindo. Es hermoso, es un hijo de Dios. Y yo tengo que amarle a ese que está a mi lado, por eso tengo que ayudarle a crecer. Si un domingo no viene, ya le llamo, veo qué le está pasando. ¿Me está siguiendo? Por el Espíritu que nos fue dado, dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Usted entiende lo que está diciendo acá? Que alguien va a morir por alguien bueno. No vas a morir por alguien malo. A lo mejor va a costar que quieras morir por alguien bueno, porque eso es lo que dice. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y Cristo murió por los pecadores. ¿Quién va a hacer eso? Cierra tus ojos para irnos a casa. Cierra tus ojos. Dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 5:18: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cierra tus ojos, ya no estamos yendo. Padre, límpiame y perdóname de todo pecado. No tengo excusa, no tengo justificativo. Ningún hombre va a poder salvarse si no es justificado a través de la fe en ti, Señor Jesús. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque nos diste tu Espíritu Santo. Porque hoy puedo sentarme en tu regazo. Porque puedo decirte, Abba Padre, clamarte papá de mi corazón. Porque formo parte de la nueva familia de Dios. Y porque tú eres justo. Y porque eres justo, el día de mañana voy a pasar la eternidad contigo, Señor. Y la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén.